Buen día, mi nombre es Eduardo Moisa. En esta ocasión vamos a estar familiarizándonos o dando a dar nuestros primeros pasos en BGP. Como ustedes ya saben, BGP tiene dos subcategorías, las cuales es IBGP o Internal BGP y External BGP, de las cuales ya vamos a hablar más adelante. Para este laboratorio vamos a utilizar las interfaces directamente conectadas para crear un IBGP peering o un BGP peering, que es básicamente una adyacencia entre dos o más routers que están utilizando o están corriendo BGP dentro de ellos. Antes de iniciar, lo que vamos a hacer es conocer ciertos conceptos a los cuales los invito a familiarizarse porque son muy importantes al momento de hacer implementaciones de BGP. Muy bien, los conceptos a los cuales tenemos que conocer antes de implementar BGP son los siguientes. Primero, todos los routers y BGP utilizan el mismo sistema autónomo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo puedo representar como un conjunto de routers los cuales todos van a utilizar o van a estar ejecutando el mismo sistema autónomo o el mismo AS. ¿Ok? Luego, teoría dice que IBGP debe estar o debe crear un full mesh de conexiones físicas entre todos los routers. ¿Okay? Quiere decir que si yo tengo 5 routers, los 5 routers tienen que estar interconectados, o sea, uno contra todos. ¿Por qué se dice esto? Pues porque existe un mecanismo de BGP para evitar loops, o sea, para poder detectar el camino que está libre de loops. Este mecanismo se le conoce como Split Horizon u horizonte dividido y utiliza el sistema autónomo para poder detectar o evitar, mejor dicho, loops. ¿Ok? Eso lo vamos a hablar más adelante. Luego tengo otra forma para evitar hacer un full mesh físico, porque esto puede ser muy caro. Si yo tengo una gran cantidad de routers, yo puedo utilizar un protocolo IGP para poder intercambiar o hacer las conexiones de manera lógica entre los routers, ¿okay? Utilizando interfaces loopbacks, por ejemplo. Entonces, toda esta información va a ser conocida a través de un protocolo como OSPF, como XRP o como RIP. El último método también para evitar tener un full mesh físico es utilizar Route Reflector. Route Reflector es básicamente un router, uno o varios routers que están siendo utilizados como intermediadores. ¿Okay? De esto vamos a verlos en los próximos videos. Entonces, el siguiente concepto es el sistema, la distancia administrativa, perdón. Si yo quiero identificar una ruta que la estoy conociendo por IBGP, yo solo tengo que buscar en la tabla de enrutamiento la distancia administrativa. La distancia administrativa de un internal BGP es de 200, al contrario con un external BGP que es de 20. Lo que sí deben de conocer es que una ruta conocida a través de un EBGP es preferida sobre una ruta conocida a través de un IBGP, y esto es por la distancia administrativa. Se prefiere una distancia administrativa de 20 sobre una distancia administrativa de 200. Lo siguiente es conexión a través de múltiples routers, y esto se basa en lo que habíamos hablado previamente. Si yo utilizo un IGP, yo puedo tener una conexión de IBGP a través de múltiples routers que no están corriendo BGP. ¿Ok? Entonces, esto me da una flexibilidad de poder utilizar mis interfaces loopbacks, por ejemplo. De esto ya vamos a ver en los próximos videos. Luego, next hop. El next hop o el siguiente salto para un prefijo que está publicando un router IBGP no cambia. Al contrario de cuando yo estoy utilizando EBGP, donde el next hop sí cambia. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos aplicando las configuraciones de next hop self o lo estemos haciendo de manera manual. Esto lo vamos a ver en los próximos videos. Luego tengo también los prefijos conocidos por un IBGP no son advertidos a otros routers IBGP, y esto más que todo se basa en lo que yo les había mencionado previamente, el mecanismo para evitar loops en BGP, o sea, el mecanismo también conocido como Split Horizon u horizonte dividido. Vamos a explicar cómo funciona esto. Ok, imaginemos que nosotros tenemos tres routers.
¿Ok? Y los tres están funcionando bajo el AS100, por ejemplo. ¿Ok? Todos ellos están conectados directamente y físicamente. ¿Ok? Entonces tengo tres routers. Colocamos aquí router 1, router 2 y router 3. Ok. Entonces, imaginemos que R1 comienza a publicar su prefijo. Para ejemplificarlo, vamos a irnos a R2. Imaginemos que R1 publica su loopback, digamos, y se la está publicando a R2. ¿Ok? Entonces, R2 está recibiendo un prefijo a través de un vecino IBGP. Entonces, para evitar loops, el Split Horizon lo que hace es verificar el sistema autónomo que va incluido en ese prefijo. Entonces, si ya sabemos de que R1 me está publicando un prefijo a R2 y están ambos trabajando en el AS100, el sistema autónomo de este prefijo es el 100. Por ende, R2 no le va a publicar a R3 ese prefijo. ¿Por qué? Porque estoy incluyendo el mismo sistema autónomo local. Entonces, si yo no tuviera ese mecanismo, por defecto ya viene habilitado, pero si yo no tuviera ese mecanismo, veamos qué sucede. Si yo no tuviera el mecanismo de Split Horizon, lo que pasaría es que R1 le publica su prefijo a R2, R2 se lo publica a R3 y R3 se lo estaría publicando a R1 y se volvería a hacer un loop en toda nuestra topología. ¿Ok? Entonces, el Split Horizon básicamente es prevenir loops. ¿Ok? Tener caminos libres de loops. Entonces, recapitulando, si R2 recibe un prefijo a través de un vecino IBGP, él no puede publicar ese prefijo a otro vecino IBGP. ¿Ok? Automáticamente se descarta. Y lo que hace es verificar el sistema autónomo que está incluyéndose en ese prefijo. ¿Ok? Sigamos. Por último, en la tabla de BGP, una ruta conocida por un vecino IBGP es representada con una letra I a mano izquierda. ¿Ok? No vayan a confundir la I que se encuentra a mano derecha o al final digamos, de la tabla de BGP, porque esta I me va a representar el origin code, que es un parámetro utilizado para la manipulación de tráfico. ¿Ok? Entonces, cualquier ruta que es conocida a través de un IBGP va a tener una I a mano izquierda y el origin code va a ser una I a mano derecha. ¿Ok? Entonces, son pequeñas cositas que sí debemos de fijarnos al momento de estar aplicando BGP. Ok, entonces ahora conozcamos nuestra topología. Muy bien, esta es la topología con la que vamos a estar trabajando. Vamos a estar utilizando dos routers, R1 y R2. ¿Ok? Vamos a crear una conexión IBGP o un peering IBGP entre ellos y vamos a publicar la interfaz loopback 0 basándonos en lo que menciona esta topología. Dice loopback 0 va a ser igual a x.x.x.x/32, donde x es el identificador del router, o sea, el ID del router. En este caso, si es R1, la loopback será 1.1.1.1 máscara de 32 y para R2 será 2.2.2.2 máscara de 32. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar haciendo esta configuración y luego vamos a platicar sobre lo que nosotros podemos visualizar a través de ya sea la tabla de enrutamiento o la tabla de BGP. Entonces vamos a abrir nuestros routers y a verificar la configuración que ellos ya contienen. Ok, entonces revisemos R1. En R1 yo tengo configuradas las interfaces y no estoy ejecutando ningún proceso de BGP. Recordemos que en BGP, recordemos que en cada router yo solo puedo tener un proceso de BGP. ¿Okay? No puedo tener dos, así como lo hacemos en otros protocolos como XRP u OCPF.
donde puedo tener router OSPF1, router OSPF2, router OSPF100. En el caso de BGP yo solo puedo tener un solo sistema autónomo corriendo en un solo router. ¿Okay? Muy bien, en R2 revisemos nuestra configuración. Solo vamos a hacer un pequeño cambio. Muy bien. Y veamos, lo mismo que R1, yo tengo únicamente configuradas las interfaces. No tengo ni siquiera configuradas las interfaces loopback. Entonces lo que vamos a hacer primero es crear esas interfaces loopback. Interface loopback 0. IP address 1, máscara de 32. Ok. Hacemos lo mismo con R2. Ok, ya tenemos nuestras interfaces loopback configuradas y creadas en cada uno de los routers. Ok, lo que vamos a hacer ahora es crear una adyacencia bajo un sistema autónomo. Entonces, para este caso, vamos a utilizar el AS12. ¿Okay? ¿Qué va a hacer? Que va a conectar a estos dos routers. Muy bien. Entonces, vamos a configurar primero en R1 BGP. Entonces, router BGP, la sintaxis para poder crear un proceso de BGP, y el sistema autónomo, que en este caso será 12. ¿Okay? Luego vamos a utilizar no sincronización y no autosummary. ¿Okay? En próximos videos vamos a explicar cuándo utilizamos sincronización y cuándo no. ¿Okay? Entonces vamos a publicar la loopback 0 de cada router en su respectivo proceso de BGP. ¿Y cómo lo hago esto? Utilizando el comando network. Okay, entonces network, coloco el prefijo, en este caso es 1.1.1.1 y su máscara. Es bastante importante que ustedes coloquen la máscara exactamente como se encuentra en la tabla de enrutamiento. Okay, revisemos eso primero. Show IP route. Y me parece que tiene una máscara de 32 bits. Esto es muy importante porque si yo no coloco la máscara correspondiente o la máscara correcta, ese prefijo no se va a publicar a través de BGP. ¿Okay? Entonces, vamos de nuevo. Router BGP 12. Network. El prefijo y su máscara. Sería de 32 bits. ¿Okay? Luego voy a crear mi adyacencia o mi peering con mi router vecino, con el cual yo voy a crear un IBGP. Para esto yo utilizo el comando neighbor. Neighbor, coloco la dirección IP con la que yo voy a hacer la adyacencia. En este caso, como vamos a utilizar las interfaces directamente conectadas, sería la 10.12.0.2. ¿Okay? 10.12.0.2 y luego me va a preguntar el sistema autónomo. ¿Okay? En este caso, remote AS y voy a colocar 12. ¿Ok? Entonces ya con eso yo ya tengo creado o configurado del lado de R1 el peering que voy a tener con R2. Voy a guardar mi configuración, voy a revisar mi configuración y aquí aparece. ¿Ok? Me voy a R2 y hago el mismo procedimiento. Router BGP 12, no sincronización, no autosummary, network 2.2.2.2 con su respectiva máscara y el neighbor, que sería 10.12.0.1 remote AS 12. ¿Ok? Entonces ahorita ya se va a crear la adyacencia entre ambos routers. Vamos a esperar un momento en que ellos se comiencen a intercambiar paquetes y hagan la sincronización. Ok, ya tenemos el peering con mi router R1. En R1 también tengo que tener un mensaje similar y aquí está. Si yo quiero verificar
mis vecinos, yo puedo utilizar el comando show IP BGP neighbors. Ok, aquí me aparece mi vecino. El sistema autónomo, estoy utilizando la versión 4 de BGP, que es la última. Vamos a realizar un procedimiento. Aquí me aparece Remote Router ID. Vamos a aplicar nosotros, por buena práctica, utilizar el Router ID, un Router ID distinto. Por ejemplo, Router BGP 12. Vamos a colocar un Router ID, perdón, BGP Router ID. Y vamos a colocar para R1 la 100.100.100.1. Me va a resetear mis conexiones de BGP. Voy a hacer lo mismo con R2. Eso es muy buena práctica, que nosotros tengamos un router ID distinto, que no estemos publicando a través de ningún tipo de proceso. Entonces router BGP 12 BGP router ID 2. Ok, me va a resetear la conexión. Muy bien. Entonces show IP BGP neighbor. Aquí ya me aparece la misma información que habíamos visto previamente, pero el router ID yo ya lo puedo identificar de una manera mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo llevar un control de los routers ID que yo he configurado en toda mi infraestructura. El estado de BGP es establecido y cuánto tiempo tiene de uptime o cuánto tiempo tiene ya ejecutando BGP. ¿Ok? Entonces bastante interesante. Otro comando de ayuda, show IP BGP summary. Con este comando vamos a hacer un poco más grande esto. Yo puedo verificar cierta información. Por ejemplo, mi vecino, la versión que estoy utilizando, el sistema autónomo que tengo con mi vecino, los mensajes recibidos y enviados, la versión de la tabla de BGP. Aquí tengo el queue de ingreso, el queue de salida, el tiempo que tengo de tener establecido el peering con mi vecino, y esto es también muy importante, los prefijos, la cantidad de prefijos que yo estoy recibiendo a través de este vecino. ¿Ok? Entonces es mucha información que es muy útil en el momento de realizar troubleshooting. Aparte de eso, si ustedes observan aquí arriba, Router Identifier es el router ID que está utilizando este router, o sea, el router R1, y el local AS, el local sistema autónomo. Ok, si ustedes quieren verificar de otra manera qué prefijos están recibiendo a través de un vecino, ustedes pueden ejecutar el comando show IP BGP neighbors 10.12.02 y aquí van a colocar receive routes. Ok, ahora bien, cuando yo ejecute ese comando no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque tengo que aplicar otro comando que me va a servir para verificar este tipo de proceso. ¿Ok? Entonces vean lo que dice: Inbound Soft Reconfiguration no está disponible, no está habilitado en este vecino. O sea, yo tengo que configurarlo en mi router BGP 12, y voy a utilizar este comando neighbor. Voy a colocar la dirección IP de mi vecino 10.12.02 y aquí voy a colocar Soft Reconfiguration. ¿Ok? Perdón. Y aquí voy a colocar Inbound. Muy bien. Entonces con este comando yo ya estoy habilitando poder observar los prefijos que estoy recibiendo a través de mi vecino. Revisemos nuevamente, guardemos la configuración y vamos a ejecutar el comando receive routes. ¿Ok? Y hoy sí ya me aparece la información. Revisemos, estoy recibiendo a través de mi vecino este prefijo. ¿Ok? Esto es importante de mantenerlo visualizado. Lo que me dice es, el asterisco básicamente es que es un prefijo válido, ¿ok? Y este símbolo de mayor que me está indicando que tiene un camino válido para alcanzar este prefijo, ¿ok? Si no aparece este prefijo, pero en ese carácter, lo que va a suceder es que yo voy a tener una red inalcanzable, ¿ok?
Lo otro me menciona el next hop. ¿Cuál sería el siguiente salto para alcanzar este prefijo? Las métricas, local preference, el weight y el path. Todos estos atributos vamos a hablar más adelante. ¿Okay? Entonces, otro comando que es de ayuda es el show IP BGP, donde yo puedo visualizar la tabla de BGP. Y aquí yo puedo identificar todos los prefijos que estoy conociendo, ya sea si son válidos o no. ¿Okay? Recuerden, este carácter de mayor que me indica si tiene un camino válido para alcanzar ese prefijo. Puede ser que yo lo esté recibiendo en mi tabla de BGP, pero nunca lo voy a alcanzar, ya sea porque necesito identificar el path o algún parámetro que me haga falta en el momento de hacer la configuración. Aquí aparece la I que yo les mencionaba previamente. Esta I me indica que la estoy conociendo por un IBGP, ¿ok? Diferente a esta I. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esta I es más que todo origin code, que es un parámetro que yo puedo utilizar para manipular tráfico. Ahora bien, interesante esto. Tengo este prefijo que es el 1.1.1.1, que es el loopback 0, la loopback 0 de R1, el next hop 0.0.0.0. Esto siempre me va a aparecer cuando el prefijo haya sido configurado o creado a través del comando network, pero localmente. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener algo similar a esto, pero en R2. Aquí me aparecen en métricas, como lo habíamos platicado, y aquí están los prefijos que yo estoy conociendo a través de este siguiente salto, que básicamente es mi router vecino, R2. Otro comando, show IP BGP, yo puedo verificar más información sobre el prefijo. ¿Okay? Aquí yo puedo identificar, digamos por ejemplo, el prefijo, cuántos caminos yo tengo y cuál es el mejor para alcanzar ese prefijo. Aquí yo tengo que la estoy alcanzando por el siguiente salto, y esto es muy importante, aquí me aparece el router ID. El router ID es el router de mi vecino, en este caso R2, 100.100.100.2. ¿Okay? Y aquí me aparecen otros parámetros que se comparan para poder seleccionar el mejor camino. Como yo solo tengo un camino para alcanzar este prefijo, la loopback 0 de R2, aparece como la mejor. ¿Okay? Si yo tuviera otro camino, uno de los dos va a salir seleccionado como el mejor. Lo otro es que el camino seleccionado como el mejor es el camino que se incluye en la tabla de enrutamiento. Show IP route, y aquí me aparece. ¿Okay? Entonces yo puedo incluir únicamente el mejor camino dentro de la tabla de enrutamiento. Existen otros caminos, pero otras formas para incluir más caminos. ¿Okay? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Me voy a R2 para verificar esta información. Lo que yo les mencionaba, todos los prefijos que son creados localmente van a tener, o que son publicados a través del comando network, localmente van a tener un next hop 0.0.0.0. Entonces, show IP BGP 0.0, perdón, show IP BGP para ver la tabla de BGP en este router, y aquí me muestra lo que habíamos platicado. Si el prefijo está siendo publicado utilizando el comando network localmente, entonces se va a crear un next hop que me va a ser fácil identificar que este prefijo está creado localmente. ¿Okay? Por último, para finalizar este video, vamos a hacer una prueba de comunicación. Ping a la 2.2.2.2 con un origen de la loopback 0. Y vamos a crear un repeat de 100. ¿Okay? Y tengo comunicación. De igual manera, desde R2. ¿Ok? Tengo comunicación. Muy bien, entonces de esta forma nosotros hemos aprendido cómo configurar un IBGP utilizando interfaces directamente conectadas, y hemos conocido también comandos de ayuda que me van a facilitar un troubleshooting. Entonces esto sería todo. Nuevamente, muchas gracias.